Mario Suárez o la lucha por la democracia. Ensayo autobiográfico, político e ideológico. Capítulo 8. Al fin la libertad. Estaba en Bonn, Alemania, en la tarde del 24 de abril de 1974, acompañado de Francisco Ramos da Costa, Manuel Tito de Moraes y de mi mujer, por invitación del PSD, Partido Socialdemócrata de Alemania, y de Willy Brandt. Nuestra idea era explicar al líder de la socialdemocracia alemana, el entonces canciller, que una revolución militar era inminente en Portugal. Los oficiales de grado inferior al de mayor que estaban cumpliendo la 4ª o 5ª misión en África y los milicianos que los acompañaban habían comprendido que las guerras coloniales no tenían solución militar y que era necesario, por lo tanto, encontrar una solución política negociada, como ya lo había hecho saber la ONU en diversas oportunidades y algunos aliados como los Estados Unidos y el Brasil. Portugal estaba internacionalmente aislado, inclusive entre algunos aliados de la NATO, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por el contrario, los nacionalistas africanos que nos combatían tenían el reconocimiento y el auxilio militar en el tiempo de la Guerra Fría, curiosamente, tanto del Occidente como del Oriente. Guinea-Bissau había proclamado unilateralmente la independencia, que fue reconocida por algunas docenas de estados soberanos. De ahí, en parte, la posición del general Antonio de Spínola, antiguo gobernador de la Guinea, donde luchó con enorme coraje. Por lo demás, acababa de publicar un libro, Portugal y el futuro, donde sugería tardíamente, cierto, llevar a cabo negociaciones políticas para terminar las guerras coloniales mediante la propuesta de una especie de Commonwealth lusitana. En esa noche del 24 de abril de 1974 tuvimos una cena ofrecida por el Partido Socialdemócrata de Alemania a la que no asistió Willy Brandt y fue representado por su ministro de las Finanzas, que por casualidad hablaba español. Había participado en la Guerra Civil Española por el lado republicano, obviamente, y pensaba completamente que Portugal solo se podía liberar de la dictadura después de la muerte de Franco y la transición democrática, que de ahí se desenvolviera. Nos dijo: el gobierno alemán tiene informaciones de nuestra embajada en Lisboa, de nuestros servicios secretos en el ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte e informaciones fidedignas de la CIA y de los ingleses. Todos nuestros informadores nos aseguran que la dictadura portuguesa está de piedra y cal y para durar. Por eso ustedes, exiliados, no deben hacerse ilusiones con ese propósito. Es peligroso que las tengan. Nosotros insistimos en el sentido contrario una y más veces, pero no hubo manera de convencerlos. Fue un diálogo de sordos. Cerca de la medianoche nos fueron a llevar al hotel. Al día siguiente teníamos un encuentro marcado con Willy Brandt y nos dejaron con la misma convicción negativa con que nos recibieron. Curiosamente, al día siguiente, el 25 de abril, cerca de las 8 de la mañana, fui despertado por el timbre del teléfono. Era la secretaria internacional del Partido Socialista Demócrata Alemán. Me dijo: al final parece que algo pasa en Lisboa. Hay extraños movimientos de tropas en la capital contra el gobierno, pero ninguno sabe si son de la derecha o de la izquierda. En efecto, había rumores de la existencia de 2 tentativas paralelas pero antagónicas para derribar a Marcelo Caetano. Una, comandada por el general de la aeronáutica Caula de Arriaga, antiguo gobernador de Mozambique del tiempo de los bombardeos a Napalm, con fama de ultra. Otra, del general Antonio de Spínola, que se había encontrado con el presidente Senghor de Senegal, como él mismo me dijo, para establecer relaciones indirectas con los turras e iniciar negociaciones de paz. Al final, como se supo después,
la iniciativa revolucionaria no perteneció ni a uno ni a otro. Fue exclusivamente de los oficiales de menor rango, apoyados por algunos milicianos, lo que se llamó después MFA, Movimiento de las Fuerzas Armadas. Spínola fue llamado cuando Marcelo Caetano, estando refugiado en el cuartel de la Guardia Nacional Republicana en el Carmo, dijo que solo se rendía al general Spínola. Después de la llamada de la secretaria del Partido Socialdemócrata de Alemania, desperté a mis camaradas, nos vestimos en un santiamén y fuimos a la sede del Partido Socialdemócrata. Estábamos en Bonn, Alemania, y telefonamos para Lisboa. No más tarde de las 9 horas de la mañana, hablamos con Raúl Rego, director del periódico República. La respuesta fue confusa. Había movimientos y tanques en las calles de Lisboa, pero no se sabía quién las dirigía ni lo que querían. El consejo perentorio de Rego era que debíamos quedarnos quietos y que esperáramos por noticias que él nos daría tan pronto como pudiera. Consejo fácil de dar, pero difícil de cumplir, sobre todo para nosotros, que hervíamos de impaciencia y no queríamos dejar de ser los primeros exiliados en llegar a Lisboa, como de hecho lo fuimos. Ponderadas las diferentes hipótesis, resolvimos cancelar nuestra reunión con el canciller Willy Brandt y regresar en el primer avión a París, para de ahí seguir como pudiéramos para Lisboa. Tito de Moraes, a quien le estaba prohibido entrar en Francia, no pudo acompañarnos en el avión comercial que nos condujo a París y se fue para Bélgica, para de ahí seguir clandestinamente en el automóvil de un camarada hasta París. Curiosamente, cuando llegamos a París en la tarde del día 25 de abril de 1974 y nos dirigimos a mi casa en el número 17 del Boulevard Garibaldi, encontré a mi puerta periodistas de las televisiones y radio francesas, españolas e inglesas y camaradas portugueses que esperaban nuestra llegada. Volvimos a llamar a Lisboa. Ya había más noticias, inclusive de manifestaciones de ciudadanos del común en las calles, lo que era un buen indicio, pero todo continuaba poco claro. El peligro era que hubiese un contragolpe, como tantas veces había acontecido. El 26 de abril de 1974 lo pasamos llamando por teléfono para Lisboa, no solo para el periódico República, sino para diversos camaradas de varios puntos del país. Nuestra ansiedad crecía. El aeropuerto de Lisboa estaba cerrado y no sabíamos cómo regresar. Al final del día, las noticias eran ya más animadoras. Habían sido liberados los presos políticos de Casillas y lo que parecía la única fuerza de resistencia a favor del régimen era la PIDE, la Policía Internacional de Defensa del Estado. Estábamos decididos a regresar, a pesar de las advertencias de nuestros camaradas. Como el aeropuerto continuaba cerrado, decidimos partir en el tren Sur Expreso en la mañana del día 27 de abril de 1974. Al grupo inicial, Ramos da Costa y esposa, Tito de Moraes, María de Jesús y yo, se unió Fernando Oneto, que había huido para París cerca de 2 meses antes. Fuimos en el Sur Expreso, el tren de la libertad, como después fue llamado. Nuestros camaradas de Lisboa se comprometieron a enviar a alguien a la estación de Salamanca, en España, la última antes de la frontera, para impedirnos continuar en caso que la situación se empeorara. En ese tiempo los trenes no eran de alta velocidad. Llegamos a Salamanca en la noche del 27 de abril para el 28. Ya avanzada la noche, salimos para ver si había en la estación algún emisario de malas noticias, en caso que las cosas mientras tanto hubiesen salido mal. Pero no había ningún emisario. Sin embargo, el espectáculo con que nos encontramos fue sensacional. El terminal estaba repleto de personas, sobre todo estudiantes, con claveles rojos, cantando y gritando ¡Viva Portugal! No sabíamos aún que el clavel era el símbolo de la revolución. Volvimos al tren e iniciamos el viaje hacia la frontera española hasta Fuentes de Oñoro, lo que aún demoró unas horas más. Finalmente llegamos a Vilar Formoso. Estábamos en Portugal.
Oí gritar mi nombre. Era de madrugada y vi una pequeña multitud entre la cual reconocí a algunos amigos y camaradas. Álvaro Monteiro, Joao Gómez y otros más. El encuentro fue extraordinario y totalmente inesperado. Nos hicieron descender, nos llevaron para la cantina, abrieron botellas de champaña y no sé cómo me pusieron en la mano un megáfono y me obligaron a subir a una mesa y a hablar. Fue mi primer discurso en libertad. Cuando estaba entusiasmado, pronunciando el discurso, vi a un oficial vestido con un camuflado y al jefe de la estación que se dirigían a mí. Sin saber de lo que se trataba, quedé atónito por un momento. El oficial hizo sonar los tacones, se puso firme y me preguntó: «Señor doctor, ¿ya puedo dar salida al tren? El Expreso Sur se atrasó casi 1 hora». No quedaba ninguna duda. Todo cambiaba en Portugal. El viaje hasta Lisboa demoró mucho más de lo que estaba previsto. Hubo estaciones en las que las personas del común se acercaban aplaudiéndonos, entre las cuales había siempre algunos camaradas conocidos. El tren, no obstante, disminuyendo la velocidad y pitando, no paraba. Pienso que a un distante de Lisboa entró un periodista, salvo que me equivoque, de El Siglo, quien me entrevistó y me dio a leer una transcripción del programa del movimiento de las Fuerzas Armadas, que no conocía. Noté que no había ninguna referencia a los partidos políticos, lo que me desagradó. Llegamos finalmente a Lisboa. ¡Máxima sorpresa! Nos recibió una masa de gente que sobrepasaba la estación y henchía la plaza hasta el límite. Se escuchaban gritos de «¡Viva el movimiento de las Fuerzas Armadas! ¡Viva el socialismo! ¡Vivan los exiliados!». Nos condujeron al primer piso, a una sala que daba para la plaza, donde estaban los periodistas, fotógrafos, camaradas del Partido Socialista, del Partido Comunista Portugués y Palma Ignacio, que habían salido de la prisión de Caxias en la noche anterior. Hubo una rueda de prensa improvisada con periodistas portugueses y corresponsales extranjeros. Después, una vez más me pusieron en la mano un megáfono para hablar desde la baranda a las masas que llenaban la plaza frente a la estación. Sentí por primera vez la responsabilidad de las palabras que decía, teniendo en cuenta que todo estaba siendo transmitido por las radios y televisiones para el país entero y el extranjero, ávidos de oír la voz de los políticos venidos del exilio. En una pausa para los aplausos, cuando estaba pronunciando el discurso, tal vez hacía unos 10 minutos, José Magallanes Godiño se aproximó a mí y me dijo: «Acabe. Spínola está esperándonos en la Cova da Moura». Otra sorpresa. Pronuncié algunas palabras y terminé el discurso entre vivas al 25 de abril, al movimiento de las Fuerzas Armadas y a la libertad reconquistada. Fue la euforia total. Atravesé después la ciudad que no veía hace años y de la que sentía tanta nostalgia en nuestro carro Renault, en el que iría a hacer después toda la primera campaña electoral, conducido por mi hija. Había mucha gente distribuida por todas partes en las calles, aclamando el 25 de abril y a los exiliados que regresaban. Mi impresión a primera vista al entrar en la Cova da Moura fue de un caos total. Innumerables militares, todos uniformados, fumando y conversando aparentemente sin hacer nada, y poquísimos civiles. No conocía a ninguno. De repente vi uniformado a Melo Antunes, quien me había visitado hace años en mi antigua oficina de la Rúa de Oro, cuando él quiso ser candidato frustrado a diputado en 1969. Y después a Varela Gómez, del cual fuera efímeramente abogado en el proceso de Bella. Aparentemente, Magallanes Godiño y Raúl Rego se movían bien y conocía ya algunos militares del movimiento de las Fuerzas Armadas, movimiento naciente en la inmensa confusión de la Cova da Moura. Uno de ellos me presentó a Vasco González, que contrastaba por la edad con todos los otros y me pareció supremamente atento. Fue él quien me llevó a la oficina del general Spínola, donde se encontraban otros militares de la Junta de Salvación Nacional. Spínola y yo nos abrazamos espontáneamente. Nos hizo señal para que nos sentáramos y comenzamos a conversar. Me dijo que el aeropuerto iba a reabrir
y que en todas partes todo estaba pacificado. La revolución fue un triunfo total y había sido supremamente pacífica. El país y las tierras de más allá del mar habían adherido sin resistencia. Yo pensé, por el telégrafo como en la Primera República. Spínola me manifestó dos preocupaciones principales: el reconocimiento internacional y la paz civil, en razón a que temía que los sindicatos que estaban preparando grandes manifestaciones para el 1 de mayo pudiesen entrar en conflicto con la firmeza del orden. Le respondí sin dudar que, en cuanto al reconocimiento internacional, no habría ningún problema, una vez que la revolución había sido un éxito y se supo de la liberación de todos los presos políticos y de la voluntad de la Junta de negociar el fin de las guerras coloniales. En cuanto al 1 de mayo, por el contrario, sería una gran fiesta pacífica para celebrar la libertad reconquistada. Le sugerí, mientras tanto, que autorizara a algunos de los dirigentes más conocidos de los partidos y sindicatos para que fueran a la televisión e hicieran llamados a los manifestantes para que la manifestación fuese una fiesta de la libertad y de la fraternidad como forma de una primera legitimación civil y popular de la revolución. Estuvo de acuerdo conmigo y así por primera vez hablé en la RTP, en la radio y televisión de Portugal. En cuanto al futuro, me dijo que la Junta de Salvación Nacional se comprometería a hacer elecciones, lo que aplaudí, y que iría a constituir un gobierno civil. Con gran sorpresa de mi parte, me preguntó si pensaba que Raúl Rego, allí presente, sería un buen primer ministro. Le respondí: no sé si sabe que Raúl Rego es un dirigente del PS, del Partido Socialista. Spínola no sabía, por lo tanto continué: no sé si hay alguna decisión, acabo de llegar, del partido a ese respecto. Rego dijo entonces que no lo había comunicado al partido. Estaba reflexionando. Aproveché para decir a Spínola que era políticamente muy útil para un rápido reconocimiento internacional de la revolución que los partidos políticos fuesen reconocidos y legalizados en la línea de pensamiento de que no hay democracia sin partidos. Me dijo que hablaríamos de nuevo y se despidió. Fue particularmente afectuoso con Tito de Moraes en razón a que habían sido colegas en el colegio militar en el mismo año y no se veían desde ese tiempo. En ese día aún tuve una primera reunión con el núcleo duro del PS en Casa de Cena para comenzar nosotros a debatir y esquematizar el camino seguido por el partido en una situación completamente nueva para todos nosotros. Teníamos quizás desde antes de mi exilio una cooperativa de estudios y documentación con sede en la Rúa Duque de Ávila, a la que estaba acudiendo mucha gente para inscribirse en el PS. Señales del tiempo. Decidimos por eso que fuese transformada de inmediato en sede provisional del Partido Socialista. Esa noche, del 28 al 29 de abril, fue para mí una noche sin dormir, lo que rarísimamente me acontecía. Alguien me había dicho en el torbellino de la llegada una frase que fijé: a partir de ahora dejaste de tener vida privada. Eres una referencia, casi un mito. Obviamente no podía continuar siendo un abogado de la Rúa de Oro, hasta porque mis colegas de oficina se habían trasladado para la Rúa Marqués de Fronteira, donde me dejaron una oficina a la cual al fin solo fui una vez. No tenía intenciones de volver al ejercicio de la abogacía ni al colegio moderno que mi mujer entonces dirigía. Era toda una vida a rehacer. ¿Por cuánto tiempo? Dedicada finalmente a la política. Tenía 49 años. Reflexionaba profundamente sobre la hipótesis del fin de la dictadura. Mientras estuve exiliado en Francia, reflexionando profundamente sobre la hipótesis del fin de la dictadura, con ilustres españoles en mis mismas condiciones, como Jorge Semprún, el gran escritor, Fernando Claudín, alto dirigente comunista, Rodolfo Llopis, líder del PSOE en exilio, quien entre otros me presentó quizás a un tal Isidoro, el nombre clandestino de Felipe González, también con marroquíes como Bonavid y Josefe, griegos como Andreas Papandreou y Smitis, y camaradas que pasaban por París y me visitaban o que vivían allá, más o menos politizados, pero todo fue diferente a lo que yo pensaba.
Durante el exilio seguí con lupa la política francesa de Savary, Mitterrand y otros. A pesar de la derecha estar en el poder, aprendí mucho con ellos y también con los socialistas y sindicalistas nórdicos y con los italianos y numerosos exilados latinoamericanos que encontré en París. Siempre estuve convencido, contra la mayoría de mis interlocutores, que Portugal sería la primera de las 3 dictaduras occidentales. Las otras eran España y Grecia en conquistar la libertad. No me engañé. Nosotros liberamos las colonias porque las guerras coloniales representaron para la dictadura un peso insostenible. Corroyeron por dentro el régimen. Por eso, mi primera preocupación era cómo llegar a la paz y contribuir a hacer la paz y la descolonización, porque la orden tenía que ser necesariamente primero la descolonización, sin lo cual no habría democratización ni desarrollo. Esto estaba absolutamente claro en mi espíritu. Quizás la revolución se debió a la revuelta de los jóvenes oficiales de abril, sin ninguna ayuda externa, con total desconocimiento de americanos, europeos y soviéticos. Pero, atención, nunca supuse que la dictadura cayese como un fruto maduro, sin ninguna resistencia. Temía que África del Sur, del apartheid, pudiese interferir en Angola y Mozambique, o por lo menos alimentar los blancos extremistas que hacían la guerra y podían ser ayudados a constituir gobiernos blancos independientes. Otra preocupación era con España, que podía intervenir en Portugal, como sucedió con las incursiones monárquicas, reagrupando muchos portugueses del régimen que enseguida de la Revolución de los Claveles huyeron para allá, tal vez con la idea de invadir a Portugal. Además, no conocía prácticamente a los militares de abril, que en una primera fase habían dado, por lo menos en apariencia, el poder a los generales y almirantes que constituyeron la Junta de Salvación Nacional. Conocer a los militares de abril, agruparlos en función de sus simpatías políticas y encontrar solidaridades fue un trabajo de paciencia, obviamente con muchos errores, al que dediqué tal vez más de un año. Después me ocupé en cómo transformar el Partido Socialista, que hasta la revolución no pasaba de ser un grupo numeroso de amigos distribuidos por casi todo el territorio nacional, pertenecientes en su mayoría a la clase media, en un partido de masas con una sólida base de trabajadores, era mi otra preocupación dominante. Finalmente, no tenía la más mínima idea de la manera como el Partido Socialista se iba a llevar con los militares que tenían el poder y si ellos estaban dispuestos a cumplir la promesa de hacer elecciones en el espacio de un año. Publiqué en marzo de 1975 en las publicaciones Don Quijote, Desnu Ave Cassis, un libro titulado Democratización y Descolonización, en que compilé varios textos, discursos y entrevistas desde los primeros días, donde repaso con mucho detalle muchas dificultades, riesgos e incongruencias que presentía desde el inicio del proceso revolucionario, todo lo que me preocupó en las primeras semanas de la revolución y después hasta marzo de 1975. Me permito hacer referencia a mis lectores de ese libro que ahora releí por contener referencias precisas en cuanto a los peligros y dificultades que después pasamos. La experiencia adquirida en el exilio y en los viajes hechos a Cuba, Chile, del tiempo de Allende, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Checoslovaquia, Yugoslavia y las conversaciones con exilados de otros países con gran experiencia me permitieron ver antes que muchos otros los riesgos que la revolución podría correr y por eso intenté dejar en las entrevistas, en las ruedas de prensa y en los discursos que proferí en ese tiempo tópicos suficientes a fin de que el PS pudiese ser un polo de atracción para centenas y centenas de militantes y muchos más simpatizantes. Años después, algunos críticos me acusaron diciéndome que en el comienzo usé un lenguaje muy izquierdista. Es necesario comprender lo que fue la explosión de la izquierda que aconteció después de la revolución, luego de 48 años de dictadura de extrema derecha y de opresión. Toda la gente quería estar más a la izquierda, hasta el PPD, Partido Popular Democrático. Cuando apareció, se refería al marxismo como una referencia en su programa. El Partido Socialista no tendría éxito si apareciese como un partido burgués, un partido que no fuese como fue y es un partido de clase media y de los trabajadores.
Yo, que era conocido como resistente al fascismo, varias veces preso, podía darme el lujo de ser más moderado, y lo fui, teniendo que llamar al orden en muchas oportunidades a compañeros que iban demasiado lejos en los eslogan, que gritaban Partido Socialista, Partido Marxista, y viva la clase obrera, y viva la reforma agraria. Pero el Partido Socialista en aquel peculiar momento, en su conjunto, era especialmente moderado, porque además no tenía en ese entonces una base obrera y rural que se igualara con el Partido Comunista Portugués, ni militantes jóvenes suficientes que pululaban en los partidos de extrema izquierda, UDP, Unión Democrática Popular, MRPP, Movimiento Reorganizativo del Partido del Proletariado, trotskistas, maoístas, etc. El día 30 de abril de 1974, Álvaro Cuñal, con algunos camaradas, regresó a Portugal en un avión comercial. La noticia fue anunciada en todos los periódicos y radios. Resolví ir a esperarlo al aeropuerto de La Portela. En la sala por donde debía salir estaban unas decenas de militantes, periodistas y reporteros nacionales y extranjeros, y fue allá donde me llevaron para recibirlo. Como habíamos tenido hace unas semanas en París una reunión conjunta PS-PCP en la perspectiva de la revolución que finalmente ocurrió, lo recibí no solo con cordialidad, sino con manifiesta y genuina alegría. Mientras tanto, comprendí que Cuñal, con su frialdad habitual, no le había gustado verme allá. A la salida del aeropuerto había una pequeña multitud que estaba a la espera de Cuñal, y paradójicamente había un tanque estacionado. ¿Para qué?, pensé yo. Cuñal subió al tanque y, salvo error, se ubicó entre un soldado y un marinero. Sacó un discurso de la maleta y comenzó a hablar. Un dirigente comunista, que no recuerdo quién fue, me convidó a subir al tanque, lo que hice con alguna resistencia. Cuando Cuñal se dio cuenta que yo estaba al lado de él, dijo alguna cosa a un camarada, el cual poco después me pidió que descendiera, porque dijo había habido una equivocación. Descendí con gran gusto, porque entendí el escenario. Cuñal entre un soldado y un marinero encima de un tanque era algo que recordaba a Lenin en su regreso a Moscú. Carlos Brito, en su libro Álvaro Cuñal, 7 fuegos de combate, refiere, cito, que las relaciones entre Cuñal con Mario Suárez me parecieron siempre marcadas, como sucedía con Santiago Carrillo, por una carga subjetiva que nunca percibí bien si era desconfianza, antipatía, rivalidad, despecho o todo junto, que me dificultaba evaluar el papel de cualquiera de ellos en los respectivos cuadros de luchas. Después del discurso en el tanque, que según dice Carlos Brito, fue cedido por el mayor Casanova Ferreira, después espinolista y anticomunista, organizaron un desfile para acompañar y conducir a Cuñal hasta la Cova da Moura, donde Spínola lo esperaba. Yo había venido solo, espontáneamente, conduciendo un pequeño Fiat, que era de mi hija. Quisieron en ese momento que fuese con ellos. Entré al carro que me indicaron y dijeron que sería el tercero o cuarto enseguida de Cuñal. Pero me colocaron en los lugares de atrás, entre 2 militantes del PSP, cuya preocupación era que yo no pudiese ser visto del exterior. Cuando llegamos al Campo Grande, mandé por mi carro y descendí mal impresionado con todo el folclore al que fui obligado a asistir. Al día siguiente era el 1 de mayo, Día del Trabajador. La manifestación organizada por los sindicatos estaba fijada para salir de la Alameda Alfonso Enríquez en dirección al estadio bautizado para entonces 1 de mayo. En una reunión que habíamos tenido en la sede de la Rúa Duque de Ávila, acordamos reunirnos al pie del Teatro Imperio. Cuando llegué éramos 1 o 2 centenas de militantes, tal vez un poco más. Los comunistas y todos los otros sindicalistas, izquierdistas, católicos, progresistas e independientes en gran número estaban al otro lado de la Alameda. En ese momento apareció algún comunista, no me acuerdo el nombre, que me dijo en nombre de los organizadores que debía ir adelante al lado de Cuñal. El grupo socialista decidió quedarse. Yo resolví ir y me hice acompañar por 2 militantes del tiempo de la ASP, de la Acción Socialista Portuguesa.
ambos operarios de la CUF, Compañía de la Unión Febril. Aún existen muchas imágenes televisivas de los dos juntos, Cuñal y yo, lado a lado, caminando en dirección al Estadio 1 de Mayo. No obstante, Carlos Brito, que según escribe fue uno de los organizadores de la manifestación, dice que Cuñal durante la manifestación tuvo que huir de mí porque yo quería a la pura fuerza darle el brazo. En fin, pienso que no fue así. Pero lo importante es que se trató de una enorme fiesta de la libertad y fraternidad que legitimó por su dimensión y pacifismo la revolución de los capitanes de abril. Cuando llegué a la tribuna, y debo haber sido de los últimos en llegar allá, pregunté a un sindicalista que me pareció ser uno de los organizadores cuál era el orden de los discursos. Respondió que Cuñal sería el último en hablar y yo inmediatamente antes de él. Le pregunté ¿por qué? Me respondió, por una cuestión de edad. Pensé que era un buen criterio. No obstante, hubo un truco que me confirmó mis dudas. Cuando acabé de hablar e hice un discurso espontáneo, improvisado, que fue al encuentro del estado de ánimo de la multitud presente, surgió una banda que tocó el himno nacional y después avanzó Cuñal entre dos militares, un marinero y un soldado. Leyó un texto que recuerdo muy comunista, teorizando sobre la alianza entre el pueblo, léase Partido Comunista Portugués, y las Fuerzas Armadas, o sea, el MFA, Movimiento de las Fuerzas Armadas. Me quedó claro. No habló de elecciones, ni de las libertades reconquistadas, ni de la necesidad de los partidos, ni de los sindicatos, tan solo de la alianza para conducir la revolución entre el pueblo y el movimiento de las Fuerzas Armadas. En la víspera había conversado con el entonces presidente de la Junta General Spínola de forma más reservada. Me dijo que quería crear un gobierno civil, no volvió a hablar de Rego para primer ministro y me invitó a ser ministro de los negocios extranjeros, dadas mis relaciones internacionales. Le pregunté si Cuñal entraría en el gobierno. Me respondió que eso estaba excluido. Entonces respondí, tampoco yo acepto entrar. ¿Por qué? Me preguntó. Porque yo en el gobierno y Cuñal fuera significa que cuando haya elecciones el Partido Socialista va a perderlas. No puedo aceptar eso. Quedó reflexionando. Entre tanto, Spínola estaba preocupado con el silencio de las potencias occidentales y la falta de reconocimiento de la revolución. Le propuse hacer una gira para hablar con los principales líderes europeos, casi todos socialistas en esa época, que yo conocía bien. Creyó que era una buena idea y puso un avión de la TAP, Transportes Aéreos de Portugal, a mi disposición para llevarme en calidad de enviado de la Junta de Salvación Nacional. Partí en la noche del 1 de mayo con un equipo de la RTP, Radio Televisión Portuguesa, y con mi mujer, teniendo como primer destino París, donde transcurrían las elecciones presidenciales. François Mitterrand contra Valéry Giscard d'Estaing, 1974. En París encontré al presidente Senghor en la embajada de Senegal, con quien hablé largamente sobre el asunto de la descolonización y acordé con él, si fuese nombrado ministro de los negocios extranjeros, como esperaba, una visita a Dakar para hablar con el líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, Aristides Pereira. De ahí fui a Bruselas, siempre con el mismo avión, tarde en la noche, para hablar con el ministro de los negocios extranjeros, Henry Simón, y mis amigos padres brancos, que me dijeron que Agostinho Neto estaba en Bruselas y nos pusieron en contacto. Establecí con Agostinho Neto un contacto muy fácil, a pesar de ser la primera vez que hablé con él. Hablamos estando ambos presos en el Aljube en celdas diferentes. No obstante, había conocido bien a la mujer de Neto en el escritorio de Abranches Ferró, que era su abogado. A pesar de esto, no me dijo que iría a encontrarse en Ginebra con el embajador Joao Diogo Nunes Barata, enviado por Spínola, de quien era consejero. Solo años después vendría a saber eso, lo que fue una hipocresía de Spínola. Al día siguiente partí para Londres. Fui recibido por Harold Wilson y por James Callaghan, ministro de los negocios extranjeros. Media hora después de esa conversación, como estipulamos, reconocieron la revolución de los claveles y la naciente democracia portuguesa. De ahí seguí para Holanda, donde fui recibido por el primer ministro Job den Uyl, de singular simpatía.
Fue en la oficina de él que recibí un telefonema de Willy Brandt, quien sugería dejar el avión en Ámsterdam e ir en automóvil a Bonn para hablar con él y regresar una vez que los primeros ministros nórdicos, todos socialistas, estaban esperándome en Helsinki, donde estaban reunidos. Así lo hice. Fuimos de Ámsterdam a Bonn a una velocidad enorme. Willy Brandt me recibió con los brazos abiertos y muy contento. Conversamos sobre el futuro y obviamente prometió ayudarnos. Algunos del Partido Socialdemócrata de Alemania y de la Fundación Ebert, pienso que fue Hans Wischewski, dijo que me iba a poner en contacto con el cardenal Casaroli y que él me recibiría en el Vaticano si fuese a Roma. Dije enseguida que iba. Casaroli era entonces más o menos el ministro de los negocios extranjeros del Vaticano. Más tarde, con Juan Pablo II, fue secretario de Estado, la segunda personalidad más importante después del Papa. Era una persona de gran experiencia y lucidez. Se tornaría con el tiempo en un gran amigo, a quien quedé debiendo muchos actos de gran amistad para con Portugal. Me ayudó en la descolonización y en las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Portugal. De ahí seguí para Helsinki, donde encontré los 4 primeros ministros, el anfitrión finlandés Kalevi Sorsa, Olof Palme de Suecia, Trygve Bratteli de Noruega y Anker Jonserheim de Dinamarca, además de varios dirigentes sindicalistas y otros ministros. Llegué alrededor de las 2 de la madrugada a una sala llena de humo y con los presentes en un estado de euforia extraordinario. Portugal era en efecto la primera dictadura de Occidente que había pasado a la democracia mediante una revolución pacífica. Para ellos, que me conocían como exiliado hace pocos días, retornado a Portugal y como representante de la Junta de Salvación Nacional, encontrarme allí fue una alegría que nunca imaginaron tener. De Helsinki volé a Roma, donde fui recibido por Pietro Nenni, vicepresidente del gobierno italiano y ministro de los negocios extranjeros, además de uno de los más prestigiosos socialistas de Europa de la posguerra. Para mí era un mito. Era el único que no conocía antes, porque no frecuentaba las reuniones de la Internacional Socialista. Me recibió cariñosamente, sabía todo respecto de mí. Hablamos sobre el futuro de Portugal y la descolonización y el modo de hacerla con los menores traumas posibles, sobre la política y las relaciones entre socialistas y comunistas, asunto que conocía como ninguno por experiencia propia. La última entrevista antes del regreso a Lisboa fue con el cardenal Casaroli, que me deslumbró por su claridad de pensamiento y su espíritu de apertura. Conocía bien los movimientos nacionalistas africanos y en contactos posteriores me ayudó mucho en el trabajo de la descolonización. Conocía como ninguno los países comunistas del Oriente, donde estuvo como clandestino, y me habló sobre todo de la Iglesia portuguesa, que, habituada a 48 años de dictadura, que le fue siempre favorable, consideraba un poco provinciana, a pesar de las excelentes relaciones que tenía con el cardenal don Antonio Ribeiro, que yo había conocido en el exilio. En el regreso, hablando con el equipo de periodistas y reporteros que me acompañaron, se mostraron deslumbrados por las figuras políticas con las que me encontré por primera vez y por la forma como todos me recibieron. Las noticias y reportajes que fueron enviando a Portugal deben haber provocado el mismo efecto en la población portuguesa y en nuestros emigrantes en Europa. No olvidemos que hace menos de un mes Portugal era un país totalmente aislado y que se encontraba orgullosamente solo, como había reconocido Salazar. En pocos días me había hecho conocido como líder del Partido Socialista por todos los portugueses que vivían en Europa. Regresé mucho más confiado y seguro de mí. Durante aquel recorrido consolidé muchas de las ideas que ya tenía para el futuro del Partido Socialista y del país, y sobre todo la manera como las podría realizar y con qué apoyos externos podía contar plenamente. Estando de nuevo en la patria, se comenzó a hablar de la constitución del gobierno civil propuesto por Spínola. Después de varias dudas, Spínola escogió finalmente el primer ministro, el profesor Adelino da Palma Carlos, abogado y amigo de mi padre, mi ex profesor de proceso civil republicano y masón. Me pareció bien escogido, dada la presión sine qua non hecha sobre Spínola para que se incluyera a Cuñal. La Junta había escogido nominar como ministros sin cartera a los líderes de los diferentes partidos.
Cuñal del Partido Comunista Portugués, Pereira de Mora del CDE, o sea, de la Comisión Democrática Electoral, y Francisco Sá Carneiro del PPD, o sea, del Partido Popular Democrático. Yo, como secretario general del PS, o sea, del Partido Socialista, debía entrar también como ministro sin cartera. Era por lo demás lo que el partido también quería, por razones protocolarias. Yo preferí ser ministro de los negocios extranjeros, por dos razones. Porque era una cartera que no daba gran desgaste interno y también porque era la que tenía más visibilidad. No me arrepentí. Otros ministros fueron Salgado Sena, de Justicia, Vasco Vieira de Almeida, Coordinación Económica, Almeida Santos, Coordinación Internacional y Raúl Rego, Comunicación Social, entre algunos otros. Pero esa fue otra etapa corta, particularmente compleja.